Señores, gracias por estar esta mañana. Debo decir, hay un expediente, la medida de coerción, son 219 páginas que el Ministerio Público presentaba ante el juzgado que va a conocer lo que solicita, que es prisión preventiva para 21 arrestados. Hay 21 de 27 implicados, o sea, son 27 implicados y hay 21 arrestados. Una cosa que llama mucho la atención es que una buena parte de estas personas tenían antecedentes penales. De hecho, el Ministerio Público describe qué habían hecho estas personas, y cuando lo describe dice que traficaban armas, portaban armas solo de organismos de seguridad y ellos mismos las portaban. También la movilización de dinero, que es una cosa sin precedentes, 10.000 millones. Dice que entraron miles de millones en el sistema financiero de República Dominicana en su objeto de lavar el dinero. Desde el año 2012 traficaban aproximadamente 2.500 kilos semanales de cocaína, pero hay evidencia de que es incluso un poquito antes. Salían de los procesos penales en los que se veían involucrados con cierta facilidad. Hay aspectos aquí en estas medidas de coerción que describen la toma de un pueblo, en este caso de Miches. Todas las estaciones de combustibles, que eran 3, eran propiedad del grupo, eran propietarios también de la línea de transporte interurbano de pasajeros, de la línea de taxis. Volvemos a encontrar que no hay un proceso judicial relevante en narcotráfico en República Dominicana, que no estén metidas las villas, lugares turísticos, lugares renombrados que cuestan mucho dinero. Bueno, pues todo eso estaba ahí. Si nosotros vemos parte, creo que la página 16 de ese documento, dice que los investigados en el año 2016 fueron arrestados un grupo, los principales, en Puerto Rico: Eric Randiel Mosquea Polanco, Juan José de la Cruz Morales, Rudy Contreras Severino, Kevin de Morla Santana y Sandy Hernández Mieses y José Morales Soto. Yo me estaría preguntando qué fue lo que pasó realmente, qué fue lo que pasó con el proceso judicial en Puerto Rico y qué fue lo que ha pasado históricamente con los procesos judiciales en República Dominicana. Hay varios procesos. Una cosa que queda ya bastante clara, Uchi, Lora y Carolina, que lo habíamos dicho la semana pasada aquí, es el rol de Pirrín. Decíamos que Pirrín no llevaba uno, llevaba dos. No, y ahora es que no llevaba dos, llevaba tres, eran tres, bola en una, porque los tres que le acompañaban están imputados, incluyendo un señor que aparece en la nómina pero histórica, ¿no?, de la Cámara de Diputados, que fue chofer, efectivamente, de Maldonado, y que ya aparecía ahí. Entonces, por eso, en el vehículo de Pirrín, al momento de la detención, encuentran un carnet que todavía parece conservaba de la Cámara de Diputados. Las circunstancias del arresto de este señor Félix Félix, que fue vocero, ya no lo es, vocero del PRD, de la bancada de diputados del PRD, hasta el año pasado, ahora solo es diputado, ganó el puesto por muy pocos votos. Hay que decir que en ese caso, cuando viene por Villamella, la carretera Villamella, entra en el cruce de Guerra, le hacen parada, pero hay una persecución, eso está recogido. Y ahí iba el extraditable, algunos medios habían dicho que era Maldonado, no, el extraditable Morales, que Juan José de la Cruz Morales. Exactamente, que de hecho no se encuentra arrestado en Santiago, sino que está en otro lugar, no lo han visto juntos, ¿no?, en el Palacio de Justicia. Entonces iba él, iba Maldonado, iba el chofer de Maldonado. Trataron de eludir y dijo que era legislador, o sea, que él era legislador. Entonces, por eso se supone, pero de todas maneras fueron detenidos. Le ocuparon 8 celulares, le ocuparon relojes de lujo, de alta gama también, como dicen algunos. Le ocuparon celulares, múltiples celulares. Todo eso se ocupó en esa detención. Era un montón de relojes, sí, cuyos valores pasaban cada uno de $400,000. Los narcotraficantes, para tener el dinero, compran, les gusta mucho comprar relojes de alta gama, como les dicen, porque son pequeñitos y tienen mucho valor. Son valiosos. Entonces, son fáciles de esconder,
en fin. Y por eso es que adquieren para lavar ese tipo de relojes. Había relojes, joyas de todo tipo en esto. Hay un detalle, Uchi, con respecto al dinero, sí llama la atención. En una finca encontraron juntos $2.989.000. ¿En efectivo? En efectivo. $2.989.000, que Carolina se decía aquí, ¿cómo se guarda $1.000.000 cuando el millón del ex general que estuvo implicado en el caso Orlando Martínez, que tenía una caja con $1.000.000? El general Lluveras Montaz. Ajá, que tenía $1.000.000. Entonces Carolina decía, pero vamos a pensar. ¿No eran 6? ¿No eran 6? No, yo recuerdo que era, puedo verificar, pero... Creo que eran 6. 6 millones, yo voy a verificar. Pero 2.989.000, por favor Carolina, si nos verifica lo del general Lluveras Montaz, $2.989.000 ocuparon en esta ocasión en una finca. Dice que la información electrónica que tenían les condujo hasta esto. En total, Uchi Lora, en el operativo del día 8 se incautaron $3.687.000 en efectivo. En efectivo. En uno de los allanamientos. 6.4 millones. 6.4. Sí. Lo de Lluveras Montaz. Wow. Te dije que eran más de 6. 6.4 millones, sí, de verdad. Y eso se quedó así como... Que eran 6, pero yo sabía que había un pico. Sí, pero eso guardado en efectivo. Casi 6.5. Sí, eso, porque fue que se lo robaron y todo eso, eso no se dijo bien qué pasó ahí. Pero bueno, en este caso ocuparon esta cantidad de dinero. Yo veo que algunos dicen que la red era invisible, de hecho hay periódicos que titulan así. Lo que pasa es que invisible para la gran mayoría de ciudadanos, pero para los actores judiciales habían tenido muchos encuentros y salían con asombrosa facilidad. La parte de los legisladores, por supuesto que está Pirrín, que está siendo objeto de una investigación, ya lo comentaba el Ministerio Público, Héctor Félix, que fue presidente de la poderosa Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados. Esa es una de las comisiones donde pasa una cosa, y aquí a nosotros nos pasa, yo no sé si a Chile le ha pasado mucho, pero uno entrevista a un político y le pregunta sobre un asunto, él te da una respuesta, tac, 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 tac. Y cuando se cierran los micrófonos y se apagan las cámaras, te dice, mira, ahora yo te voy a decir la verdad. Con esa comisión pasa eso. Eso es una comisión que te dicen algo en público y te dicen otra cosa en privado. Si le preguntamos a cualquier diputado, díganos de las comisiones más riesgosas, las comisiones de una reputación más en entredicho. Esto es una oportunidad para la Cámara de Diputados. La verdad que está el diputado que vía su abogado, no sé si lo tenemos nosotros, al abogado defenderlo, el abogado de Marmolejo Gil, que dice que le financiaron completa la campaña. Eso habría que verlo, pero hay incluso audios donde sale. Esta gente usaba la tecnología de BlackBerry pensando que no podrían capturarles con ella. Es una tecnología que usó, por ejemplo, Figueroa Agosto, pero ya ese teléfono que está incluso en desuso, pues estaba intervenido desde hace mucho tiempo. Y es importante decir que hay órdenes de intervención telefónica que datan del año 2017. O sea, con anterioridad incluso a este... ¿Y no se daban cuenta? Sí, pero le tenían la intervención, pero nunca se ordenó un proceso. Tengo entendido, pero se sabía, o sea, este caso se sabía. Si usted busca, va a encontrar intervenciones telefónicas del 2017 y no solo eso, Uchi. Se decomisaron miles de kilos de cocaína con la información que obtenían mediante estas intervenciones telefónicas. Ellos creían que no estaban siendo escuchados, que no estaban siendo leídos, y sí, le estaban escuchando todo el tiempo, entonces así lo determinaron. Muchas fincas en la región este del país, otra vez se pone de relieve sobre todo esa estructura de aislamiento de zonas importantes, estratégicas, como el área de Miches. Y debo decir que fue muy complicado, según tengo entendido, el proceso de allanamiento, el proceso de revisión. De hecho, si nosotros buscamos la historia, varias veces miembros de la DNCD son recibidos a tiro. Estas son de las zonas de más riesgo, porque es una zona solitaria, es una zona donde ahora apenas comienza a subir el turismo y es una zona silvestre para esto, y eran dueños absolutamente de todo según los datos. La gran influencia en la Cámara de Diputados nace de ahí, pero también, aunque la medida de coerción todavía no lo dice, tiene un enunciado que dice que se compraron posiciones
en el Congreso Nacional, se compraron en las alcaldías y en los consejos de regidores. Esto es muy común, leyendo por ejemplo en México algunos análisis, suele ser el poder municipal y el poder congresual que ellos entren por considerarlo más vulnerable, comienzan con posiciones pequeñas y si te pueden llevar un presidente que responda a los delitos internacionales, bueno, pues un palo, pero eso no suele ocurrir. Entonces, van penetrando de ese modo. Mucha gente se pregunta por qué, esa es una pregunta que hoy podríamos estar formulando con nuestro invitado, pero se sugiere sobre todo que ahí se desvirtúa completamente el sistema político. Hay gente que va al Congreso pensando una realidad y sale otra. Entonces, bueno, eso es algunas de las cosas que tenemos de resumen. Miren, por ejemplo, hay una señora, María Olimpia Tavares, condenada por lavado de 100 millones en el año 2013. Si buscamos los nombres uno a uno que han salido, casi todos tienen antecedentes. Pero es serio, o sea, todo lo que encontramos aquí, Uchilora, Carolina. Bueno, y sobre ello veamos a continuación lo que dicen los abogados de los imputados en el caso Falcón. Este proceso, a pesar de lo que se ha venido diciendo a través de los medios de comunicación, de que se trata de un proceso que se le quiere sindicar como de violación a la ley de drogas, no se trata exactamente de eso. Esta es una persecución exclusivamente por un delito de naturaleza económica, como ustedes saben. Pasa lo mismo que ha pasado con los demás imputados. Lo que se ha hecho es tratar de dar la apariencia de que se trata de narcotráfico y lavado de activos y todo eso. Esto es un proceso que es meramente, tiene un carácter económico. El tema es que el Ministerio Público ha querido darle esa apariencia para tratar de captar más la atención. Sí, iba a decir algo, Uchi. Sí, que es interesante ver los argumentos de los abogados defensores, que lo que ellos están tratando es de decir, bueno, lo pueden juzgar por lavado, pero no por narcotráfico. Porque pienso que quizás podrán convencer a algún juez de que ese dinero proviene de una siembra de guandules, ¿verdad? Obviamente que hay que demostrar el crimen del narcotráfico, por supuesto que hay que demostrarlo. Pero es interesante ver, sobre todo las declaraciones de las barras de la defensa. Ahora hay una nueva moda que inauguraron los de Odebrecht, y es que imputados contratan equipos de prensa y mandan notas y a los periodistas que cubren las informaciones judiciales le entregan notas y todo eso. Entonces usted lo ve, cómo ellos van ganando en las notas de prensa y usted ve, destrozan los argumentos del Ministerio Público y usted lo ve eso en los medios. Y cuando usted viene a ver, confirmado los 18 meses de prisión preventiva, porque son expedientes, hay que decirlo, sólidos, son expedientes bien hechos y son investigaciones bien hechas. Bueno, y precisamente sobre los alegatos del Ministerio Público en torno a la persona que mencionábamos en relación a la extradición, el señor Juan José de la Cruz Morales, el principal implicado del caso Falcón, veamos qué dice el Ministerio Público. De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Falcón, el cabecilla de la presunta red de narcotráfico y lavado de activos es Eris Randiel Mosquea Polanco, quien se encuentra prófugo. Mosquea Polanco contaba con un equipo que traficaba cocaína desde República Dominicana y hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. El alegado narcotraficante ha sido investigado desde el año 2012, siendo implicado en ese entonces en la operación del caso Caletas. El dinero que recibía de estas operaciones fraudulentas era invertido en bienes muebles e inmuebles y diferentes tipos de empresas en el país, a través de un amplio equipo de colaboradores, incluidos familiares, entre ellos su madre, Elba Teresa Polanco, Alejandro Rafael Pérez Pérez, padrastro, Juan Carlos Mosquea, quien es su hermano, y su función principal era prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar las empresas, además de sus primos Kelvin Alexander Torres Bueno, alias El Toro, Lenín Vladimir Torres Bueno y Alberto de Jesús Polanco.
Juan José de la Cruz Morales, quien también está prófugo, es acusado de ser la mano derecha de Mosquea, siendo el jefe de operaciones, y entre sus funciones estaban recibir y acopiar los cargamentos de drogas provenientes desde Sudamérica que ingresan por la zona este del país y quien coordinaba los envíos del mismo para la isla de Puerto Rico. La solicitud de coerción asegura que María Olimpia, alias la princesa del narcotráfico, es la que se encarga de movilizar grandes cantidades de dinero de la red criminal para lavar su procedencia. Además figura en el expediente el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien luego de ser apresado fue suspendido del cargo mediante un decreto emitido por el presidente Luis Abinader y se le imputa de lavar dinero. El primer teniente del ejército, Felipe Espino Germán, fungía como chofer del cabecilla de la red y coordinaba algunas de las operaciones fraudulentas. También figuran otras personas apresadas mediante la Operación Falcón, sumando un total de 21 los que esperan que se le conozca medida de coerción. Entre las principales características de la presunta red criminal están tráfico de cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares. Portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre. Financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, Consejo Municipal, entre otros, con el objetivo de tener incidencia y poder. Como parte de la Operación Falcón, desde el pasado miércoles, el Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas han realizado más de 100 allanamientos en los que han incautado bienes valorados en sumas millonarias, entre ellos un total de 114 vehículos. Para Telenoticias, Félix de Sena. Bueno, y el Partido Revolucionario Moderno, partido oficial, ha emitido un comunicado, casi que se tornaba una necesidad institucional. Veámoslo en pantalla, por favor, producción. Dice el comunicado, el PRM dice, nunca antes se había librado tan contundente lucha contra la impunidad en República Dominicana. PRM respalda justicia independiente. El Partido Revolucionario Moderno respalda las acciones tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, impulsando así la consolidación de un Ministerio Público independiente, dando lugar en la actualidad a... no veo desde tan lejos, perdón. Bueno. Dando lugar en la actualidad con hechos sin precedentes en materia de lucha contra la corrupción, en todos los ámbitos. Por décadas nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del Partido Revolucionario Moderno ha sido romper con ese sistema. Nuestra organización respalda la justicia independiente, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera contundente, caiga quien caiga. A diferencia de administraciones pasadas, anteriores, quien cometa un hecho ilícito deberá responder por ello de manera personal ante la justicia, así sea un miembro de nuestra propia organización, pues nuestros principios nos obligan a la construcción de una política decente, actuando en base a la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Seguiremos respaldando la consolidación de un Estado democrático y de derecho para todos los dominicanos. No este basta. país cambió para siempre. No basta. No basta, eso. claro que no basta. Si bien es cierto lo que dicen al principio, que no tiene precedentes la lucha actual contra la corrupción, contra la impunidad, contra el crimen, no basta con decir que es nuestro principio y que cada uno se defienda como pueda. No. Parte de la responsabilidad es del partido, que ha permitido con su forma de manejar la elección o la selección de los candidatos a cargos electivos, ha dado lugar a todo esto que estamos viendo. No es el único partido que lo ha hecho, pero es el que más lo ha hecho. Por lo menos los resultados que han salido hasta ahora es que el que tiene más legisladores involucrados en esta cosa es el PRM. Entonces, tienen que hacer un compromiso ante el país y tienen que comenzar a tomar acciones y tienen que darle garantías a los electores de que en sus boletas no vamos a estar eligiendo narcotraficantes ni lavadores. Es que esto es mucho más profundo de lo que ellos están mirando, aparentemente. Esto es muchísimo más grave que lo que ellos parece que sienten. No, ellos que se defiendan, no, comprométase. Y señores,
ahora que vemos eso, que vemos todo esto que está sucediendo, y que acabamos de ver que se pretendía que se aprobara un código penal sin leerlo, ¿Cuál era el interés? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que han puesto ahí? En un Congreso donde están sucediendo todas estas cosas. ¿Qué es lo que han puesto ahí para que se aprobara sin leerlo? Por lo menos se sabe de una. Que consagrar la inmunidad de los partidos políticos, los mismos partidos que manejan miles de millones de pesos del pueblo dominicano, que no lo pueden someter a la justicia, pase lo que pase con esos miles de millones de pesos, ellos mismos aprobando, el que dicen que el que hace la ley hace la trampa, ¿verdad? Esto hacen la ley y la trampa una encima de la otra. A eso hay que ponerle mucho ojo. El país entero debe estar pendiente de cada artículo que se apruebe ahí. Y vamos a ver las penalidades a delitos del crimen organizado. Porque después puede que nos pongamos la mano en la cabeza. Ay, mira, pero ese detallito que pusieron ahí, que si pasa esto, pasa aquello, no lo pueden someter, en fin. Porque alguna trampa tiene el narcotráfico capacidad de poner en un código penal en las circunstancias que estamos mirando, todos. Así que asuman su responsabilidad. Bueno, y tenemos el trabajo, no sé, Edith, si quisieras agregar algo más sobre este tema. Sí, solo porque yo creo que merece la pena que se repita el corte que pasamos la semana pasada de Héctor Darío Félix, cuando trató de defenderse y dijo que llevaba a un amigo de bola. Esto así, la verdad que uno no lo entiende, cómo fue posible que diera eso ante las cámaras, si luego se acredita, y eso siempre se acredita incluso en imágenes, que llevaba al extraditable de la Cruz Morales, llevaba al chofer, efectivamente, de Maldonado, que era el director de Comunidad Digna, y al mismo Maldonado, eran tres, pero sobre todo la presencia ahí del extraditable, porque él decía, bueno, mi vínculo con Maldonado y demás. Vamos a recordar ese momento donde, al parecer, la explicación es totalmente insuficiente a juzgar por esta descripción de ese momento que hace el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción. Andaba con un amigo. En ese momento, un amigo me llamó que lo pase a recoger por un sitio, como había sucedido otras veces. Yo paso a recoger el amigo y en ese entonces me dice para que haga una diligencia con él. Y me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer. Y realmente esas diligencias es como cualquiera otras veces ha pasado, pero diligencia política. Yo bajo de esta situación lo que quiero es, antes de cualquier declaración, que se investigue, que el Ministerio Público haga su trabajo. Voy al Ministerio Público a ponerme a la disposición y en todo lo que ellos entiendan que yo pueda contribuir ante esto para que se aclare, lo vamos a estar haciendo. Ellos tienen mi teléfono, ellos saben el recorrido que yo hice ese día, saben con quién hablé y cómo hablé. Entonces, vamos a esperar, yo no voy a hacer otro tipo de declaraciones para que no vaya a interrumpir el proceso. Bueno, cuando este diputado, Félix, cuenta su versión de los hechos, se le olvidan varios detallitos. Él dice, un amigo me llamó, que lo fuera a buscar para hacer una diligencia, lo que él no dice que era a la 1:30 de la mañana. ¿Qué diligencia se hace a la 1:30 de la mañana? Dar a luz. Lo segundo es que él dice que fue con su amigo y con su chofer y se le olvidó el detallito de que en el asiento trasero, al lado de él, iba de la Cruz Morales, uno de los capos principales de esta organización de narcotráfico. Ese detallito se le olvidó. Sí, él va a tener que dar tratamiento para la memoria. Él va a tener que coger un tratamiento con un neurólogo o algo así, que le ejercite la memoria para que no se le olviden detallitos de ese tamaño.
¿verdad? Que eso era la 1:30 de la mañana, que en el asiento trasero al lado de él iba montado de la Cruz Morales, el capo, y que además ellos fueron perseguidos por la fuerza pública, porque como dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso, a ellos los tenían rodeados, porque los iban a allanar a las 6 de la mañana, y trataron de escapar. ¿En qué trataron de escapar? En el vehículo de este diputado, que tiene placa de diputado. Pero la verdad que su memoria deja mucho que desear, porque la verdad que se le olvidan unos detallitos que, vaya. Uchi, él aparece citado en otra parte de este expediente de manera previa, al parecer, con el tema de dinero. Creo que es $1 millón. Debo decir dos cosas, que uno de ellos, el de la Cruz Morales, aparece como que fue miembro de la policía, al menos como asimilado. También hay un imputado que es el primer teniente Felipe Espino Germán del Ejército, uno de los hombres de confianza de Eris Randiel Mosquea Polanco, dice. Hay otro también miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, en 2 momentos. Son de poca, digamos, no son altos oficiales, pero en este caso un primer teniente, hay algunos que generalmente esta es una circunstancia del proceso. No alcancé a ver ninguna mención en esta medida de coerción de la joven que cobró los titulares la semana pasada, de Santiago, que está más bien vinculada al área del espectáculo. No sé si es que le vincularán de otro modo o querían alguna información, o ella estaba en un lugar al momento de hacer el allanamiento, que esa es una posibilidad, porque incluso fue liberada, que es importante para los medios. Ella no era la figura central, ni parece serlo, en estas medidas de coerción, ni siquiera la menciona. Pero bueno, es un documento largo, como les dije, son 219. Ella era ideal para desviar la atención. Sí, y porque siempre como que hay mucha espectacularidad cuando se trata, hay en todos los países siempre el tema de las mujeres presentes en los procesos de narcotráfico, por eso hay series como La Reina del Sur o demás. Hay un periodista mexicano que entrevistó a una mujer muy famosa del narco en México y que decía, bueno, yo estaba ahí, fui testigo, no puedo decir que estaba de turista, pero eso no me convierte en delincuente. Ahí hay muchas discusiones, pero sobre todo, como las redes sociales, si está presente, todo eso, las fotografías previas. En el caso del principal apenas hay fotos, o sea, no hay una imagen suya. De hecho, le reclama en una conversación intervenida porque alguien mandó una foto suya. Uchilora, tenemos mucho más, pero sí, vamos a tener con nuestro invitado también algunos aspectos de este tema. El trabajo, pero en este momento vamos a compartir con ustedes, cambiando de tema, un reportaje que hizo Junior Ramírez sobre un conflicto que hay en el Consorcio Azucarero de Barahona, que es una empresa guatemalteca, con una concesión de un ingenio del Estado Dominicano. Y hay hay conflictos con los campesinos desde hace tiempo, campesinos que están denunciando que los han despojado de terrenos. Ahí hay casos diferentes, porque hay algunos que realmente han sido despojados de terrenos. Hay otros que lo alegan, que probablemente no es así. Es decir, hay casos en que sí, hay casos en que no. Pero eso amerita que la autoridad intervenga. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Tienen que hacerse presentes ahí antes de que haya cualquier otra consecuencia. Eso es un problema con una candelita por debajo que viene ahí. Y si ahí se ha despojado a agricultores humildes, es la autoridad la que tiene que proteger a esos dominicanos, de estos empresarios guatemaltecos. Quiero decir que se buscó la versión de ellos para ponerla, pero no la dieron. Ellos pretendían que en lugar de eso, ellos suministrarnos de que unas entrevistas a unos campesinos, pero hechas por ellos. Usted ha visto cosa igual, que ellos querían hacer parte del reportaje de nosotros, con unas entrevistas que ellos hacen. Producirlo. Sí. Qué bien. Así que no está la versión de esa empresa porque ellos los invitamos a que la dieran y no lo hicieron.
Veamos este reportaje. Organizaciones de campesinos en varios campamentos en Tamayo y comunidades aledañas realizan jornadas cívicas y pacíficas exigiendo que las autoridades atiendan sus reclamos frente al Consorcio Azucarero Central, afirmando que esa empresa pretende acaparar la mayor parte de las tierras de la región Enriquillo. En medio de una pandemia como la que vive la República Dominicana ahora, lo que más necesita es producir alimentos. Y si las tierras de la reforma agraria, que deben ser para producir alimentos, ahora se la van a entregar al Consorcio Azucarero Central para producir caña, están mandando a los jóvenes de la región a que se vayan a la capital y tal vez están fomentando la fábrica de la delincuencia. Los campesinos piden el cese de los abusos que dicen comete el Consorcio Azucarero Central con el derribamiento de plantaciones agrícolas y la anulación de contratos de arrendamientos de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar CEA y la presión para que los parceleros arrienden sus terrenos. Los abusos y atropellos que ha tenido el Consorcio Azucarero Central en contra de campesinos y productores de esta zona, amparado por las autoridades del gobierno, llámese Consejo Estatal del Azúcar, Instituto Agrario Dominicano, en la persona del gerente regional del IAD, Miguel Ángel Cruz Reyes, con asiento en Barahona, ya que de manera presencial se ha prestado a ponerle presión y a intimidar a los agricultores para que le rienden su tierra al Consorcio Azucarero Central para la producción de caña. Maquinaria pesada se observa en todo el trayecto cañero y militares que custodian la zona, por lo que dicen sentirse desamparados por parte del gobierno frente al emporio empresarial que mantiene un contrato de arrendamiento con el Estado Dominicano desde 1999. En los últimos 20 años he estado masacrando a nuestra familia. Nos invaden, nos destruye la siembra, nos hace desastre y viene siempre respaldado por el ejército. Nosotros no sabemos cómo enfrentarlo. Y nosotros estamos en pie de lucha porque entendemos que esta región lo que produce es alimento, no produce caña. Y usted no ha visto en una casa un mangú de caña. Usted ve mangú de plátano y guineo y yuca y otros. Entonces nosotros le hacemos un llamado al señor presidente que se pronuncie ya, que deje el silencio, que diga si está a favor de nosotros los campesinos, si está a favor de los guatemaltecos. Y así nosotros sabemos y la región va a saber de qué lado está él. Consideran que es un contrasentido y verdadero escándalo que instituciones del Estado como el CEA y el IAD abandonen las misiones para las que fueron creadas para dedicarse a despojar a los campesinos de sus tierras mediante la violencia y usando mafias para favorecer al Consorcio Azucarero Central. De que se reconozca nuestro derecho, que se nos dé la libertad de trabajar nuestra tierra sin tanto atropello, porque las autoridades que están para defender nuestro derecho no han mirado eso por estar a merced de organizaciones extranjeras. El gerente regional de aquí de la provincia de Bauruco, en una ocasión me entregó un título de propiedad de la que yo tengo, que ni sabía que lo tenía. Y a los 5 días, después de reunirse con el consorcio, el CEA, él vuelve atrás y me dice que mi título está desestimado, que yo no tengo nada ahí. Ahora, si le voy a arrendar al consorcio el terreno que yo tengo, sí, ellos están buenos. Inmediatamente te vamos a dar título definitivo y tu dinero para que te vayas a tu casa a descansar. Los campesinos están clasificados en 2 grupos, compuestos por una gran cantidad que posee un título provisional del Consejo Estatal del Azúcar como parte de la reforma agraria y otros que no lo poseen y reclaman tierras para trabajar. O sea, República Dominicana es el único país del mundo donde le quitan la tierra a los campesinos para dársela a empresas extranjeras para que ellos hagan lo que quieran con la tierra de los campesinos. Este es el único país y nosotros estamos aquí en pie de lucha. Nosotros lo que le pedimos, por favor, que yo le he pedido más a Abinader que al mismo Dios, que nos dejen trabajar la tierra, que nos dejen tranquilos, por favor. Señor presidente, cuando este pueblo, cuando este país votó para que usted llegue donde estás,
era con otras intenciones. Nosotros no pensábamos que usted venía en contra de nosotros y más en contra de la masa más necesitada. Intentamos obtener la posición institucional del Consorcio Azucarero Central para conocer su opinión sobre el reclamo de los campesinos, pero a pesar de que logramos el contacto con esa empresa, nunca enviaron una posición oficial. En un reporte especial para El Día, Jonior Ramírez.